Muy buenas noches, hermanos. El tema del día de hoy, vamos a estudiar un poquito aquellos hechos que están cercanos a nuestra iglesia, van un poco de la mano de hechos que ocurrieron hace unos 500 años atrás, ya que es común que se escuche hoy día, en algunos otros periodos del pasado de la historia, de que la Iglesia Católica es amiga de los gobiernos y que tiene todos los privilegios habidos y por haber, porque la Iglesia, el Papa, los cardenales, los obispos, sacerdotes, etcétera, gozan de una serie de privilegios, ya que los gobernantes son bautizados en la Iglesia Católica, hacen confirmación, se casan por el matrimonio eclesiástico católico, y en fin, esto es usado por algunas personas y algunas agrupaciones para atacar con furia a la Iglesia, para decir, bueno, mira, lo que pasa es que así quién no puede surgir, quién no puede hacer buenas catedrales, quién no puede organizar buenos eventos, buenos retiros espirituales, si tiene toda la ayuda del gobierno. Si algún día nosotros llegásemos a tener esos privilegios, pues también nosotros haríamos lo mismo. Pero resulta que cuando uno comienza a investigar, cuando uno comienza a indagar, cuando uno comienza a hurgar más allá de lo que es la historia oficial, porque tenemos eso, pues, de que lastimosamente, y tengo que decirlo con mayúscula, lastimosamente la historia oficial omite, ya sea a propósito o por intereses particulares, en determinados momentos va omitiendo de esos detalles y nos va alejando de la realidad. Y claro, lo que nos llega a nosotros es un argumento totalmente amañado, pero como está bien estructurado, a nosotros, bueno, nos parece que es así. Recuerdo algunas personas que salíamos nosotros de la iglesia y estaban hablando, eso le estoy hablando de los años 90, salíamos de la misa y algunas personas comentaban que el piso estaba quedando muy bien, le estaban poniendo mosaico a un templo donde estábamos, y ellos mismos, católicos, decían, pero qué bien, y la iglesia recibe toda esta ayuda del gobierno, recibe toda esta ayuda de los impuestos que pagamos, etcétera, etcétera. Y yo escuchaba eso y yo decía, pareciera que fuera verdad, pero nos habíamos dado cuenta con el paso del tiempo de que eso no había sido así. Posteriormente escuchaba a unos hermanos separados decir lo mismo. Con esto lo que quiero decir es que esta idea viene o está acompañada, latente, tanto en grupos católicos como en los grupos de nuestros hermanos separados. Bueno, nos vamos a trasladar a la Inglaterra del siglo XVI. Nos vamos a trasladar hasta el gobierno del rey Enrique VIII, que es el más conocido. ¿Por qué? Porque dividió la iglesia, fundó la iglesia anglicana, porque se quería casar con otra mujer para poder tener un heredero. Entonces, nos pinta la historia de esa manera y nosotros decimos, mira, es así. Pero cuando vamos a ver los detalles, entonces nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que estamos omitiendo y que nos van a hacer comprender todo lo que ocurrió en ese gobierno. Puesto que decían de que, mira, lo que pasa es que la Iglesia Católica gobernó durante muchos siglos, pero llegaron otras personas con nuevas ideas, los reformados, después de Martín Lutero, y vinieron gobiernos mucho mejores. Y ojalá algún día lleguen esos gobiernos que son mucho mejores para que la Iglesia Católica se vea totalmente desenmascarada de que
su forma de gobierno y sus amigos gobernantes no están aprobados por Dios. Bueno, allá en el año 1485 nace Catalina de Aragón, una princesa española. En 1486 nace Arturo, príncipe inglés. Y también nace Enrique, príncipe inglés, en 1491. Catalina era mayor que ellos. Como habían estos negocios entre familias, estos acuerdos desde España, de lo que conocemos hoy como España y lo que conocemos hoy como Inglaterra, hacen un acuerdo para que sus hijos, cuando llegue el momento prudente, se casen y los reinos tengan poder, haya alianzas, haya comercio, haya ejércitos que lo protejan, etcétera, etcétera. Bueno, así llega el año de 1501 y se casa Arturo con Catalina. Pero Arturo siempre fue frágil, tenía una salud muy frágil. Y en el año 1502 muere. Ahora queda Catalina, jovencita, una adolescente, viuda, queda en un reino extranjero. Y todos aquellos sueños de los padres, todos aquellos sueños que tenían, pues se va viendo que van quedando frustrados. Pero rápidamente los políticos buscan cómo hacer los arreglos y le consiguen un nuevo pretendiente a la viuda. ¿Quién más que el cuñado? Otro adolescente de 17 años y lo casan con la viuda. Le piden una dispensa al Papa Julio II para que este matrimonio sea nulo, puesto que la misma Catalina dice que nunca llegó a tener relación sexual con su esposo difunto. Así entonces se da el nuevo matrimonio. Corren los años, van corriendo los años, ya que todo dentro del mundo católico iba viento en popa. Catalina salía embarazada, pero los hijos morían prematuramente o nacían muertos. Esta era una situación sumamente terrible. Solamente una hija fue la que logró sobrevivir. Así entonces muere el rey Enrique VII y toma el poder Enrique VIII. Bien. De esta manera vemos que dentro del mundo católico, en la Inglaterra esta de la que estamos hablando, y ante estas alianzas, comenzó a despertarse algo dentro de Enrique VIII, siendo un joven de 20 y tanto, 30 y algo años, empieza a despertarse de que, bueno, mira, quizás Dios me ha castigado porque me casé con mi cuñada. Entonces, ya él comienza a dar un indicio de que quiere divorciarse para casarse con una amiga y dama de compañía de su esposa, una mujer llamada Ana Bolena. Quiso utilizar también la figura de la dispensa y le dice al Papa Clemente VII, a través de cartas y a través de su canciller, de que también diga que este matrimonio no es válido. Pero no, el Papa Clemente VII de ninguna manera, sino que defiende la posición de la Iglesia de que el Papa no puede dar ni otorgar divorcios. Enrique ya empieza a ver que hay una resistencia y va buscando la manera de separarse de su esposa. A pesar de que Enrique en el año 1520, él fue un gran defensor de la fe, puesto que cuando Martín Lutero estaba
iniciando su rebelión, Enrique escribió a favor de los 7 sacramentos y el Papa León X le otorgó el título de defensor de la fe. Pero ahora el mismo Enrique veía que la fe a la que él había defendido iba en contra de él, puesto que no quería acceder a los caprichos que él tenía. Así fue llegando el año de 1533 y el rey ya va desafiando abiertamente la autoridad del Papa, empieza a suprimir algunas órdenes monásticas, va expropiándose de monasterios, hasta que es aconsejado por sus gobernantes, por sus aliados. Thomas Cranmer es uno de ellos, de que le dice abiertamente, bueno, mira, tómate el poder, redacta un acta de supremacía donde diga que el Papa en Inglaterra va a ser el rey. En 1534 se consuma la separación y bueno, surge la iglesia anglicana. Empiezan a haber una serie de martirios. Enrique, al ver que muchos no siguen sus caprichos, sino que lo ponen y lo critican, Enrique VIII va tomando medidas. Una de las primeras es la monja Isabel Bolsen. Es martirizada porque ella no está de acuerdo con ese matrimonio con Ana Bolena. Entonces, de ese segundo matrimonio nace la futura reina Isabel. Vienen otros martirios, entre esos Tomás Moro, que fue canciller por un tiempo, y Tomás Moro se declara abiertamente a favor de la Iglesia Católica, es decapitado. También el obispo Juan Fischer, también los monjes cartujos, y así van apareciendo otros. En 1536, un poblado en York se rebela totalmente contra el rey Enrique y son aplastados. Más de 200 rebeldes son asesinados y Enrique los utiliza como ejemplo para que todos los demás que quieran separarse van a pasar la misma situación, van a ser asesinados como se rebelen en contra del acta de supremacía, donde se declara de que el rey es el papa de la iglesia en Inglaterra y de que todas las propiedades de la iglesia van a ser administradas por el rey. Bueno, Enrique comienza a tomarse las fincas, el ganado, los edificios católicos y los va repartiendo entre sus allegados para tenerlos a su lado de parte de él. Todo esto comienza a demostrar de que un gobierno protestante, rebelde, un gobierno aparte del Papa, no es tan color de rosa como algunos lo quieren pintar o como algunos se atreven a decirlo desde los púlpitos hoy día o tratan de opacar la figura del Papa actual o todo lo que trata de hacer la Iglesia Católica, aduciendo de que si el Papa y la Iglesia Católica son exterminados, van a surgir gobiernos, en este caso protestantes, que van a ser mucho, pero mucho mejor que los anteriores. Pues no, miren lo que nos va dando este primer gobierno que estamos analizando. Es un gobierno acompañado de caprichos, de confiscaciones, de asesinatos en masa, de destierros, etcétera, etcétera. Con esta ruptura, pues vemos cómo queda separada totalmente la iglesia de Inglaterra, que es muy parecida hoy día, todavía existente, es muy parecida, usan sotana, igual que nuestros sacerdotes, usan el altar, usan el cáliz, usan la patena, hacen la Santa Cena, claro que con la variante de que a veces consideran que está presente totalmente Cristo, otras veces no,
bautizan niños, veneran a la Virgen María, pero en fin, lo que vemos es una ruptura, una separación. En aquel momento, la segunda esposa del rey Enrique VIII también cae en desgracia, pues el rey considera de que tiene que separarse de ella porque no le da un heredero varón y la acusa de ser una blasfema y de ser una adúltera. Y también Ana Bolena es asesinada. Se casa con una tercera, Jane Seymour, la cual le da un hijo varón, el cual muere adolescente, pero esta reina muere unos días después de haber dado a luz, por lo cual se casa con una cuarta esposa, Ana de Cleves, la cual también es un capricho, la tienen por un tiempo y posteriormente la abandona. Posteriormente se separa de ella y le hace una serie de regalos como para tapar su falta y le da un título, le da el título de reina y amiga de la familia imperial, de la familia real de Inglaterra. Se casa por quinta vez con Catalina Howard, una jovencita de 18 años, la cual también es acusada de ser una esposa infiel, de ser una adúltera, y también la manda a asesinar. Finalmente se casa por sexta vez con Catherine Parr, pero ya empezaba a dar algunos síntomas, algunos ejemplos y algunas situaciones de un malestar físico que tenía el rey, pues sufría de enfermedades que poco a poco lo fueron acabando, poco a poco lo fueron terminando, y así muere el rey Enrique VIII, dejando una iglesia nueva y un gobierno nuevo, a pesar de que tanto en ese tiempo como ahora se utiliza pues la figura de decir de que la Iglesia Católica es amiga de gobiernos y que los gobiernos en donde está la Iglesia Católica o donde la Iglesia Católica mete sus manos son gobiernos totalmente contrarios al Evangelio, gobiernos despóticos y gobiernos sucios, gobiernos que traicionan al pueblo, pero sin embargo vemos que desde los primeros momentos ya se empezó a dar este malestar en la llamada reforma, porque si lo vemos desde un plano de vista más profundo, el rey Enrique ni siquiera se le puede llamar un reformador como tal, como aquellos que se rebelaron contra la iglesia, pero se les llama reformadores, porque el rey lo que estaba manifestando era una serie de caprichos y por cuestiones de que lo que quería era un heredero y a la vez satisfacer sus placeres personales. Desde Inglaterra entonces nos trasladamos a Suiza. Ahí hay un caso más objetivo para lo que queremos enunciar con respecto a la figura de Juan Calvino. Juan Calvino es un teólogo, un abogado, un hombre que creció en una familia en Francia, donde sus padres eran muy estrictos, tiene la oportunidad de estudiar, ya que viene de una familia muy acomodada, nace en 1509 en la ciudad de Noyon, en Francia. Su madre murió, queda al cuidado de su padre, que es muy estricto, como dijimos. Calvino estudia leyes, termina sus estudios. Al morir su padre se ve libre para hacer muchas cosas que no le había permitido su padre. En 1532 Guillermo Farel establece el protestantismo en Ginebra. Farel es uno de aquellos reformadores que ven en las ideas de Lutero la forma y la solución
de aplicar el Evangelio de una forma verídica, pero diferente a Lutero, de una forma verídica, ya que considera que la Iglesia Católica en ese momento estaba equivocada y sus doctrinas eran obra del diablo. En 1533, el profesor Nicolas Cop toma posesión en Francia y Calvino, que ya está cerca, ya está de 20 y tantos años, admira lo que dice el profesor y casi se puede decir que le redactó el discurso que dio el profesor. En aquel momento, un discurso totalmente protestante que escandalizó a los profesores de su momento cuando lo escucharon hablar. En 1534 retorna a su ciudad natal, Calvino, y en 1535 no se sentía seguro en Francia, por lo cual busca la manera de salir de ahí. Así se traslada hacia territorios franceses más alejados de la misma capital, que es en París. Comienza a redactar un libro que se hará muy famoso llamado La institución de la religión cristiana. Y ya estando fuera de Francia y enemistado con las autoridades católicas, logra su impresión. Es invitado para que vaya a Suiza por Farel. Recuerden que Farel era un pastor que había instaurado el protestantismo en Suiza. Bueno, Calvino es invitado. Y cuando está allá con Farel, instauran más que todo una verdadera dictadura, puesto que crearon un cuerpo policial para que vigilara a los protestantes de Suiza, en cómo se vestían, qué tipo de conversación llevaban, cuántos invitados llegaban a las fiestas sociales que hacían, qué motivos daban para ausentarse a los cultos. O sea, había una férrea, pero férrea, estricta vigilancia. No tenían paz los habitantes de Suiza bajo el gobierno de Calvino y Farel. En 1537 ya de lleno empiezan a suprimirse las imágenes, la misa, la Santa Cena se daba 3 o 4 veces al año. En el catecismo hecho por Calvino decía que la misa era un invento diabólico y que el catolicismo era la sinagoga de Satanás. Como una reacción a la vigilancia y a la dictadura de Calvino, surgen los libertinos, que también eran protestantes, de diferentes tendencias, porque el calvinismo era una corriente, el luteranismo era otra corriente, y había muchas otras corrientes más, pero se reunían en Francia, en Suiza, porque ahí era, más que todo, era una ciudad refugio. Ginebra servía para refugiarse a todos esos protestantes que huían de los lugares pues, donde eran perseguidos por el catolicismo. En 1538, las leyes de Calvino llegaban hasta su extremo. Ya no se soportaban esas pesadas leyes. El Gran Consejo, después de la Pascua de ese año, le aplican a Calvino la decisión que habían tomado de expulsarlo de Ginebra. No lo soportaban. Ya era demasiado, pero demasiada vigilancia que habían aplicado con la dictadura de Calvino. Aquí vemos cómo esta forma de gobierno, que en ese tiempo se decía que la Iglesia Católica no era apta, era corrupta, que la Iglesia Católica ocultaba la Biblia, que la Iglesia Católica tenía una moral que era imposible de cumplir por los católicos, surgen estos movimientos protestantes y ya vemos
que crean verdaderas dictaduras que ni los propios cristianos protestantes podían soportar. Calvino es expulsado. Sus propios correligionarios, sus propios seguidores lo expulsan, no lo soportaban. En 1539, Calvino y Farel se separan. Calvino se retira a una ciudad de Francia llamada Estrasburgo, donde otros protestantes, líderes, ya, Bucero y Capito, lo nombran pastor. Allá se queda por un tiempo. En 1540 Calvino se casa con una viuda de un anabaptista. Los anabaptistas eran otros protestantes que decían que no se debía bautizar niños. Esta viuda tenía 2 hijos de su primer matrimonio y con Calvino va a tener un hijo, el cual va a morir prematuramente. En 1541 habían desórdenes grandísimos. Los protestantes en Suiza, en Ginebra, como habían de diferentes corrientes, no se soportaban entre ellos. Uno predicaba el bautismo de niños, otros decían que no, unos decían que había que venerar a la Virgen, otros decían que no, unos decían que había que usar sotana a los pastores, otros decían que no, en fin, ni ellos mismos se soportaban. Así entre ellos van a elecciones y el Gran Consejo Nuevo de la ciudad decide llamar y buscar a Calvino para que los oriente, los guíe como su pastor. Calvino al principio vino y se negó, decía que no, él no tenía nada que ir a regresar para allá. Es más, dijo palabras sumamente fuertes en contra de los ginebrinos. Pero con el tiempo Calvino aprovechó ese deseo que tenían de que los gobernaran y llevó una serie de actas, las cuales él pidió que el pueblo firmara y las autoridades, donde impuso, ahora sí, una dictadura peor que la anterior, mucho peor. Él vigilaba, a pesar de que había un consejo civil de magistrados, Calvino era quien tenía el control encima de esos magistrados. Sus creencias eran la Trinidad, bautismo de niños, veneración de una u otra manera a la Virgen. La Eucaristía era simbólica, celebrada 4 veces al año. El bautismo no borraba pecados, pero se podían bautizar niños. El Estado debía estar bajo el pie o la tutela de la Iglesia. Y tenía una creencia sumamente particular, la predestinación, la cual lo ponía enemigo de los propios protestantes. La predestinación decía que ya había gente que había nacido para ser condenada y otros ya habían nacido para ser salvados. Bueno, la gente aceptó eso. El clero tenía que estar formado por 4 categorías: pastores, doctores, presbíteros, diáconos. El consistorio era la asamblea o tribunal compuesto por 6 pastores y 12 ancianos. Este consistorio aplicaba cárcel y destierro y también la pena de muerte. Para 1546 ya se habían aplicado 58 penas de muerte a herejes. Nace el hijo de Calvino y muere meses después, como dije antes. En 1544, uno de los amigos de Calvino, Sebastián Castellio, que había sido invitado a Ginebra, comienza a oponerse a algunas cuestiones que Calvino decía y predicaba, por lo cual es desterrado, es expulsado. Tenemos que notar algo. Dentro de la forma de gobierno
la vigilancia, había un cuerpo policial, se metía a las casas, hacía allanamientos, le preguntaba a la gente qué estaban conversando, qué tipo de invitados tenían, el tipo de vestimenta que usaban, incluso lo que debían cocinar tal o cual día a la semana. Entonces todo esto, algunos otros líderes protestantes dentro de Ginebra no lo veían bien. Entre esos Sebastián Castellio, y por eso fue expulsado. Y Castellio será uno de los que enfrentará a Calvino fuera desde Suiza, porque ya estaba expulsado. Pero habían otros que se quedaron, sobre todo los libertinos. Los libertinos eran protestantes que decían que, bueno, había cosas que no atentaban directamente con la moral ni con la doctrina. Pero para Calvino, que había impuesto su dictadura, su gobierno, él era quien decidía qué cosa estaba bien y qué cosa estaba mal. Ya no era la Biblia, a pesar de que recuerden que los protestantes decían de que hacían solo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en 1547, el libertino Jacobo Gruet pega una serie de panfletos y de títulos en papel donde se criticaba a Calvino. Los pega en las paredes y en los muros de las calles. Y Gruet es perseguido por la policía calvinista, es atrapado y es ejecutado. Esos son algunos de los ejemplos de la policía secreta y pública de Calvino. En 1549 muere la esposa de Calvino. Miguel Servet, vamos a dar una mención aquí. Miguel Servet es un médico español que desde España, a través de su estudio, logra descubrir lo que es la circulación de la sangre con respecto a cuando bombea hacia el pulmón, etcétera. Pero Servet después se mete a escribir cosas teológicas y ataca a Trinidad. Desde España comienza a atacar a Calvino a través de cartas. Calvino le corresponde y se insultan mutuamente. Pues bien, con el tiempo Servet es perseguido por la Iglesia Católica también por atacar a la Trinidad. Servet huye de Francia, huye de España hacia varias ciudades, hasta que en una de esas, sabiendo de que Calvino había esbozado en algunas ocasiones de que no gustaba de Servet, y como dijo Calvino a su amigo Farel, de que si Servet alguna vez iba a Ginebra, se iba a encargar de que no saliera con vida. El mismo Calvino, miren, noten esto, hermano, Calvino, protestante, denuncia al protestante doctor Servet, lo denuncia ante la Inquisición católica para que los católicos sepan dónde está Servet y lo atrapen. Pero Servet logra huir y en una de esas llega hasta Ginebra, en la tierra de la dictadura de Calvino. Incluso se mete al templo donde está Calvino predicando y es reconocido. Inmediatamente es atrapado en abril de 1553. Lo llevan a la cárcel, donde Servet tiene que hacer sus necesidades fisiológicas, no le permiten bañarse, le dan poco alimento, lo juzgan y Calvino se asegura de que su tribunal, el tribunal de que él lo tenía como una pantalla, de que era civil, de que pidiera el apoyo de los demás protestantes de otras regiones para que emitieran un juicio de muerte contra el doctor Servet. Bueno, lo logró. 2 meses después, en octubre, sentencian a Servet a ser quemado vivo en la hoguera. Vamos a hacer un alto aquí. Si nosotros podemos recordar, en aquellos tiempos decían de que la hoguera era el suplicio utilizado por la Iglesia Católica. Y hoy día
grupos de cristianos, hermanos separados, nos siguen acusando de eso. Bueno, la historia nos demuestra otra cosa. En la Ginebra de Calvino se declaró de que Servet tenía que morir en la hoguera. Sus libros tenían que ser quemados junto con él. Servet clamó, pidió, gritó clemencia y también pidió justicia. Justicia porque Calvino también había sido grosero, había sido blasfemo y había utilizado la mentira y su influencia para lograr esta condena. Pero no, los jueces quedaron callados. Nunca escucharon la parte de Servet. Servet fue paseado por las calles todo maloliente, andrajoso, maltratado. Calvino supuestamente dijo de que él estaba buscando de que Servet no sufriera y trató de conseguirle una pena para que su sufrimiento fuera menor. Por eso él pidió que lo decapitaran, pero que el consejo no lo oyó. Y al final quemaron a Servet. Servet quedó totalmente quemado junto a sus libros. Muchos protestantes salieron a defender al difunto Servet. Dijeron de que esa condena había sido injusta, corrupta. Pero otros protestantes, líderes protestantes, como Lutero, Melanchthon, entre otros, felicitaron a Calvino por haber quemado al hereje Servet. O sea, los protestantes matando protestantes en la hoguera. Un gobierno que decía que iba a ser mucho mejor que los gobiernos de los reyes católicos, como los españoles, por ejemplo, y de otras ciudades más, que eran gobiernos totalmente desaprobados. Bueno, ahora miren lo que hacen estos gobiernos que, en teoría, dicen que son aprobados por Dios. Recuerdan a Sebastián Castellio. También Sebastián Castellio, había sido expulsado unos 10 años antes. También escribió un libro titulado Deberían ser perseguidos los herejes, donde acusa a Calvino de ser corrupto y haber logrado una sentencia corrupta en contra de Servet. Una de sus frases más conocidas de ese libro dice: matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. También mencionamos que en 1557 Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, monjes españoles que fueron famosos después porque uno escribió y después el otro revisó la Biblia que hoy día lleva su nombre, la Biblia de Reina Valera, salieron huyendo del monasterio de San Isidoro del Campo en España, en Sevilla, y se refugiaron en Ginebra. Pero estando ahí, Casiodoro de Reina descubrió la tiranía de Calvino, no le gustó y además tampoco estaba de acuerdo en la muerte de su paisano, el médico español Servet. Y tuvo casi un año ahí y después se alejó de Calvino. Un protestante luterano huyó de quien le había dado refugio, Calvino, porque lo consideraba demasiado violento y corrupto al aplicar la ley. Casiodoro de Reina huye de esa tiranía. Cipriano Valera sí se quedó siendo calvinista, pero también se va de los territorios de Ginebra y se va a Inglaterra. Sebastián Castellio muere. Sebastián Castellio, recuerden que era quien había enfrentado en varias ocasiones a Calvino. Muere en 1563 a los 48 años de edad. Los enemigos calvinistas y de otras denominaciones desentierran el cadáver de Castellio, lo queman y sus cenizas las esparcen para que nadie tuviera conocimiento de dónde estaba enterrado el cadáver de este opositor a Calvino. En 1564, casi sin fuerza, Calvino reunió a los pastores y jefes de las autoridades civiles. En 2 ocasiones confesó sus
sus pecados y pidió perdón por todos los desatinos que pudo haber cometido. Murió el 27 de mayo de 1564 a la edad de 54 años. Sufría de fuertes dolores, del ácido úrico que se le hacía cristales en las coyunturas, de malestares estomacales y de sangrados pulmonares, una especie de tuberculosis. Bien, hermanos, con esto vemos gobiernos católicos que nos vamos a eximir. Sí, hay gobiernos católicos de ese momento, de hace 500 años, en donde reyes católicos eran corruptos. Sí, nosotros nos vamos a eximir de culpa a nuestros hermanos que vivieron hace 500 años. Pero también hubieron gobiernos católicos muy buenos, hubieron católicos muy fieles a la ley, hubieron gobiernos católicos que se guiaron por el amor a Cristo Jesús. Pero esa idea de que los gobiernos protestantes que iban a surgir iban a ser mejores, pues no. Hoy solamente pusimos como ejemplo estos dos, pero después hubieron gobiernos protestantes sumamente perversos que persiguieron a otros protestantes y a muchos católicos, embarrándose las manos de sangre, como hoy tratan de ocultar a la Iglesia Católica. Hasta aquí, hermanos, pues la exposición del tema en la noche de hoy. Muchas gracias.